Hola, hola, bienvenido a nuestro podcast Atrae el Mejor Talento. Un podcast dirigido tanto a los profesionales de atracción de talento como a las personas que se encuentran en búsqueda de su empleo soñado. Abordaremos diferentes temas que te permitirán conocer más de este mundo y estar preparado para los cambios del mismo. Acompáñanos y disfruta de un contenido diseñado de la mano de expertos. Este es el episodio número 8 de nuestro podcast. Mis queridos y queridas, mi nombre es Guillermo González Pimiento y en esta ocasión estoy inaugurando una nueva sección en este podcast Atrae el Mejor Talento, en el cual compartiremos historias de empleabilidad. Quiero empezar con una historia muy bonita que me dejó muchos aprendizajes y es la historia de cuando fui despedido en plena luna de miel. ¿Te imaginas? Todo un mar de emociones esta luna de miel. Pero ese despido me dejó muchos aprendizajes que por supuesto quiero compartírselos. Cuando pedí la mano a mi esposa actual, era un febrero, no olvido el mes, y tomamos la decisión de casarnos en octubre. Allí hicimos reservación de iglesia y todos los que fuera necesario para que tuviéramos un muy buen matrimonio. Dentro de ese espacio de tiempo, la empresa para la que trabajaba, una empresa de telecomunicaciones, fue vendida a una multinacional de telecomunicaciones. La multinacional tomó posesión, nombró a su presidente y a sus directivos y empezaron a hacer unos estudios para ver cómo estaba la empresa en ese momento. Un día el presidente nos reunió a todos y muy amablemente nos dijo que dentro de las conclusiones que habían sacado del estudio es que éramos muy improductivos. Y en ese sentido habían sacado un ratio de número de empleados sobre número de clientes y ese ratio no era consecuente con las operaciones que ellos manejaban en otros países y que en ese sentido iban a realizar un despido masivo de entre el 30 y el 40% de la nómina. Recuerdo ese momento y también recuerdo que nos dijo que iba a trabajar junto con sus consultores en definir qué puestos o qué cargos no eran relevantes para la estrategia de la compañía, que no eran personas, sino cargos que no fueran relevantes y que todos íbamos a tener una oportunidad de hablar con los directivos acerca de el aporte que estábamos realizando para la compañía en ese momento. Como te podrás imaginar, eran momentos de mucha incertidumbre. Todos esperábamos el viernes famoso a ver en qué momento nos iban a despedir o nos iban a decir que continuamos en la compañía. También sustentamos, mostramos nuestros mejores números, mostramos nuestras estrategias a los directivos. Sin embargo, el tiempo pasaba y la incertidumbre crecía cada día más y también se acercaba la fecha de mi matrimonio. Recuerdo que yo me casaba un sábado y el día jueves tenía la prueba en la iglesia, que es como un entrenamiento que uno hace para ver que todo esté funcionando, por dónde entra uno, bueno, etcétera, todo lo que le enseñan a uno pues para que la ceremonia salga de la mejor forma posible. Y justo antes de la hora de la prueba en la iglesia yo tenía una entrevista porque me empecé a mover a buscar empleo en otro lugar porque no quería asumir ese riesgo de poder ser despedido. Salí de la entrevista, era otra empresa de telecomunicaciones, me fue muy bien en la entrevista y recuerdo que saliendo del edificio me caí. El piso estaba resbaloso, había llovido, mis zapatos no eran para lluvia, eran zapatos de corbata, no eran para lluvia, me caí por las escaleras, rodé mal contados unos 16, 17 escalones. Fue tan fuerte el golpe que las personas no se rieron, imagínense, que eso pues es bastante extraño porque cuando uno se cae pues normalmente la reacción de la gente es reírse. Sin embargo pues no pasó a mayores, me pude limpiar y pude continuar. El día en que nos casamos estuvimos en Bogotá 2 días más. Tuve la oportunidad de ir a una segunda entrevista en esa empresa
e iba avanzando en el proceso y ya viajamos. Nosotros tomamos la decisión, o más bien yo tomé la decisión porque era sorpresa para mi esposa dónde iba a ser la luna de miel. La decisión fue viajar al cono sur de Sudamérica y tomamos un avión hacia Santiago de Chile. Estuvimos en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y viajamos hacia Puerto Montt, que es en donde uno pasa a Puerto Varas para hacer el cruce de lagos y llegar a Bariloche. Unos paisajes hermosos que te recomiendo visitar si algún día tienes la oportunidad de estar por allí. Qué lugares tan maravillosos. Pasamos a Bariloche y en el camino vimos cómo empezaba a nevar. En mi país, Colombia, no neva y para nosotros fue una oportunidad hermosa de disfrutar la nieve. En Bariloche estuvimos un par de días y nos fuimos a Buenos Aires. En Buenos Aires era nuestro hub, por llamarlo de alguna forma, donde íbamos a seguir yendo hacia un lado y hacia el otro. Fuimos a Iguazú y cuando volvimos a Buenos Aires, recuerdo que era un día jueves, el viernes salimos a pasear y cuando volví al hotel tenía un mensaje en recepción que decía que mi jefe me había estado buscando y que por favor la llamara muy urgente. Para esa época yo no había llevado plan de datos, no había llevado nada, estaba completamente desconectado. Sin embargo, pues ese mensaje era una prueba clara de que algo había sucedido. No escatimé en llamar a mi jefe, que muy amablemente me contestó, y mi esposa al lado solamente miraba, trataba de escuchar y me hacía señitas. Mi jefe me dijo algo así como lo siguiente: Guille, hicieron el estudio de productividad y de qué áreas son relevantes para la compañía y lastimosamente tu área en CRM fue cerrada, de tal forma que te quedas sin empleo. Sin embargo, quería hablar contigo lo siguiente. Imagínate que la empresa abrió un plan de retiro voluntario en el cual las personas que tomen la decisión de retirarse el día de hoy van a recibir 3 salarios adicionales a la indemnización, lo cual pues te da una ventana de tiempo para que te puedas mover. Me da pena llamarte en tu luna de miel, pero sí es importante porque no quiero que pierdas la oportunidad de decidir si te quedas con esos 3 salarios. Si ya decides el próximo martes son 2, si decides el próximo miércoles es un salario y ya después pues solamente tendrás tu indemnización. Mi respuesta nos hizo esperar. Yo le dije a mi jefe que por favor tomara esa oportunidad y que me dieran mis 3 salarios más la indemnización. Es decir, ese día viernes había sido despedido, pero cuando llegara pues iba a tener una indemnización que me permitía moverme un par de meses. Te confieso que yo me había gastado todos los ahorros en la luna de miel. Fui un poquito irresponsable, pero quería que tuviéramos un momento súper interesante y había decidido gastarme todos los ahorros, pero obviamente sí teníamos un lugar en donde vivir que no teníamos que pagar allí, lo cual pues era una ventaja interesante. Cuando colgué, mi esposa me preguntó qué me habían dicho. Obviamente ella pues al ver mi cara ya lo intuía. Le conté y me dijo: Guille, ¿por qué no nos devolvemos inmediatamente? A lo cual yo me negué por la siguiente razón. Uno en la vida se casa una sola vez normalmente y tiene una sola luna de miel. Y trabajos hay muchos. No iba a perder esta oportunidad de vivir este momento tan especial con la persona con la que quiero vivir el resto de mi vida, que sigue siendo mi esposa, y bajo ninguna circunstancia me iba a devolver, que no ganaba nada con eso. Seguimos nuestra luna de miel, fuimos a Punta del Este, también un lugar muy muy bonito que te recomiendo visitar. Lo hicimos en un buquebús que sale desde Buenos Aires, que es un barco que sale de Buenos Aires y cruza el Río de la Plata. Llegamos a Colonia, Montevideo y allí
a Punta del Este nos desplazamos en bus. En Punta del Este estuvo muy bonito y volvíamos a Buenos Aires. Curiosamente, cuando regresamos a Buenos Aires, tenía nuevamente un mensaje de mi jefe que por favor la llamara urgente. Yo ahí la verdad quedé con incertidumbre, no sabía qué podía pasar, pero pues obviamente la llamé. Cuando hablé con ella me dijo lo siguiente: mira, Guille, como abrieron el plan de retiro voluntario la semana pasada, más personas de las que se esperaban renunciaron, de tal forma que hay una oportunidad que se abre en el área de servicio al cliente. Vas a tener el mismo sueldo y la ventaja es que como tú no firmaste físicamente, pues podemos ver si estás interesado en continuar con la empresa en el área de servicio al cliente. Me dijo quién iba a ser mi jefe, etcétera. Y obviamente en ese momento a uno le pasan muchos pensamientos por la cabeza, muchos. Uno de ellos es el del diablito, sí, que recuerdan que uno tenía el diablito y el angelito, pues el del diablito que me decía, pues nada, esto no es una puerta giratoria, tú tienes tu orgullo, Guille, diles que no y devuélvete y quédate con esos 4 salarios y busca un lugar mejor. Pero también venía el otro pensamiento, en donde decía, asegura tu futuro, llega tranquilo, ahorra lo que tengas que ahorrar y pues haces una búsqueda mucho más tranquilo de empleos si así lo consideras y si no estás a gusto pues con el nuevo cargo. Obviamente esto pasó muy rápido, mi jefe esperó mi respuesta un par de segundos y ya te imaginarás qué le dije. Le dije que por supuesto, que muchas gracias por la oportunidad, que muchas gracias por pensar en mí y que aceptaba la oferta en el área de servicio al cliente, un trabajo que fue maravilloso y que algún día te contaré en un nuevo episodio. Este ejercicio y todo esto que me sucedió me dejó 4 principales aprendizajes que quiero dejarte acá. El primero es que el trabajo es prestado. Hoy estás aquí, mañana no lo sabes. Entonces debes estar preparado, preparada con diferentes fuentes de ingreso. Busca un plan B, ten fuentes de ingreso adicionales que te permitan estar más tranquilo, más tranquila si llega a suceder esto. Como te conté, yo no tenía otras fuentes de ingreso, yo me había gastado los ahorros y pues hay que quedaba más o menos pues con los 4 salarios y viendo a ver qué hacía. Entonces recuérdalo, el trabajo es prestado, busca nuevas fuentes de ingreso. También entendí que el trabajo no es lo más importante en la vida, que hay muchas cosas más que son más importantes, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la familia, porque esto es algo que perdurará con uno por mucho tiempo. Aquí quiero que tú me cuentes o pienses, porque no me puedes contar, o sí me puedes contar si me envías un mensaje por redes sociales, que me encantaría que si fuera. Mis redes sociales, Guillermo González Pimiento, puedes escribirme por LinkedIn, por Instagram, o ir a mi blog y allí también escribirme guillermogonzalezpimiento.com. Me gustaría que me contaras tú qué hubieras hecho. Sería súper interesante qué decisión hubieras tomado si estuvieras en mi lugar. Entonces recuerda, el trabajo no es lo más importante en la vida. Trabajos hay muchos, nuestra familia, nuestra salud, solo hay una. Otro punto que aprendí es que no debo decidir con las emociones, porque hubiera podido ser súper emocional y no sentarme a pensar, aunque fuera unos instantes, y decir, pues nada, adiós, el amigo, chao, chao, te vi, arrivederci, buena fortuna, y yo miraré a ver qué hago por mi gran orgullo que trató de jugarme una mala pasada. Siempre respiro, analizo, pauso un poco y encuentro mejores respuestas. Y por supuesto, el cuarto aprendizaje
es confiar y agradecer. Yo había realizado un buen trabajo, la compañía lo vio, tuve también suerte de otros compañeros que quisieron irse y eso me ayudó a seguir en la empresa. Y siempre, pero siempre estoy agradecido con la empresa por darme una segunda oportunidad y por supuesto con mi jefe por haberse preocupado por mi futuro y por ayudarme a que no quedara sin empleo. Entonces, siempre, siempre, siempre agradezcamos por esto y agradezcamos a la vida porque cada situación que se presenta sin duda nos deja un aprendizaje. Te deseo un feliz día y nos vemos o nos escuchamos pronto. Chao, chao. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. Atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañía.